Si te vas ahora, te perderás el momento exacto en que la arrogancia choca con algo que no puede comprender. Quédate, porque lo que ocurrió esa noche no fue un simple intercambio de palabras, fue el inicio de una prueba que nadie en esa sala olvidaría. El humo de cigarros se enroscaba bajo el techo bajo de un gimnasio oculto en Los Ángeles. Era finales de 1972 y el viejo almacén adaptado olía a sudor, cuero y a una tensión tan densa que casi se podía saborear. En el centro del tatami, Bruce Lee observaba a un pequeño grupo practicar maniobras defensivas básicas, su camisa oscura pegada al torso por el esfuerzo. Solo 8 hombres habían sido convocados, contactados con discreción. No era un entrenamiento oficial, sino una demostración privada para personal militar que había escuchado rumores y necesitaba ver la verdad con sus propios ojos. Todo estaba rodeado de silencio y discreción, como si lo que iba a ocurrir no debiera existir. Entre ellos estaba el sargento Red Dalton, un Navy SEAL corpulento, con años de misiones reales marcados en su cuerpo. Brazos gruesos, mandíbula tensa, mirada fija. Para él, Bruce era apenas un actor, alguien que enseñaba a celebridades a fingir peligro. No creía en historias, solo en resultados medidos en huesos rotos y cuerpos inconscientes. Mientras Bruce corregía posturas y explicaba con calma casi académica la mecánica de un golpe interceptado, Dalton observaba en silencio. Cuando hicieron una pausa, se separó de la pared y caminó hacia el centro. El ambiente cambió al instante, las conversaciones murieron antes de nacer. Se detuvo frente a Bruce, a pocos pasos. Su voz salió firme, cargada de la seguridad de quien nunca ha dudado de sí mismo. Había oído que Bruce era rápido, que había vencido a varios retadores, pero quería saber qué pasaba cuando se enfrentaba a alguien real, alguien sin reglas, alguien que no peleaba por trofeos ni cámaras. Lo llamó un fraude. La palabra cayó pesada. Algunos de los presentes se movieron incómodos. El oficial a cargo intentó intervenir, pero Bruce lo detuvo con un gesto mínimo. Su postura seguía suelta, equilibrada, pero sus ojos se fijaron en Dalton con una concentración total. Entonces habló, sin alzar la voz. Si de verdad era un fraude, no había nada de qué preocuparse. Y en ese instante, todos entendieron que estaban a punto de presenciar algo que iba mucho más allá de una simple demostración. Si quieres saber cómo terminó este desafío y qué pasó cuando la teoría se encontró con la experiencia brutal, deja tu opinión y suscríbete. Lo que viene después cambia por completo la idea que muchos tenían sobre la fuerza y el combate real. Si crees que ya lo has visto todo en combate, espera. Lo que ocurrió en los siguientes segundos cambió para siempre la seguridad de un hombre entrenado para la guerra real. Y si te interesa entender cómo la técnica puede romper certezas, quédate hasta el final y luego cuéntame tu opinión. Dalton sonrió por primera vez, una mueca fría, casi de depredador. Entonces averiguémoslo. Lo que siguió se convirtió en una de esas historias que los 8 testigos guardaron bajo llave, no solo por la violencia, sino por lo que reveló sobre el enfrentamiento y sobre un hombre que entendía la lucha más allá del tamaño, la fuerza o la experiencia militar. En menos de minuto y medio, la forma de pensar de Dalton sobre pelear empezó a desmoronarse. El desafío aceptado, el oficial intentó intervenir, pero Bruce lo detuvo con calma. Su tono era sereno, como si aceptara una invitación trivial, no una confrontación física. Dalton ya se quitaba la camiseta, mostrando un torso marcado por años de entrenamientos brutales y cicatrices de misiones que jamás contaría en público. Rodó el cuello, avanzó al centro del tatami. Bruce entregó la toalla sin mirar y caminó a su encuentro. No estiró, no adoptó una guardia clásica. Se detuvo a unos 2,5 metros. Los demás formaron un semicírculo en silencio. Solo se oía la ventilación y el murmullo lejano de la ciudad. Dalton tomó postura de boxeador, manos arriba, mentón protegido, moviéndose en círculos para medir distancia. Bruce parecía casi relajado, manos bajas,
pies colocados de forma que a un ojo inexperto le parecería descuido. Pero había algo más. Una quietud cargada, como un resorte disfrazado de calma. Provocó con un amague. Bruce no reaccionó. Repitió, más fuerte. Nada. La frustración asomó en el rostro del Seal. Acostumbrado a rivales que delataban sus intenciones, no lograba leer a este hombre. Decidió forzar la acción. Lanzó un derechazo recto para medir y provocar respuesta. Era un golpe que había derribado a hombres más grandes. Bruce se movió apenas unos centímetros, lo justo para que el puño pasara rozando. Al mismo tiempo, su mano derecha salió disparada en un golpe corto y vertical que recorrió una distancia mínima. Impactó directo en el esternón. El avance de Dalton se detuvo como si hubiera chocado contra un muro invisible. Sus ojos se abrieron, el aire salió de golpe de sus pulmones y retrocedió tambaleando, protegiéndose el torso. Bruce ya tenía la mano abajo otra vez, relajado, como si nada hubiera pasado. Todo duró menos de un segundo. El silencio en la sala fue total. Lo que vieron no encajaba con su idea de potencia, ni de mecánica, ni de cómo se desarrolla un intercambio real. Dalton parpadeó, intentando entender. Había recibido golpes duros antes, pero esto fue distinto. Sin impulso visible, sin aviso, y aún así el impacto recorrió su cuerpo como una descarga. Masculló una pregunta al aire, enderezándose mientras controlaba la respiración. Por un instante, la duda cruzó su mirada, aunque la enterró de inmediato. Había superado pruebas extremas, no iba a dejarse intimidar por un solo golpe. Reajustó su guardia y avanzó otra vez, ahora con más cautela. Si quieres ver cómo esta segunda embestida terminó de romper sus certezas y que reveló realmente ese combate, suscríbete y deja tu punto de vista. Lo que viene redefine lo que muchos creen saber sobre la fuerza. No parpadees ahora. Lo que estás a punto de oír es el momento exacto en que la confianza de un combatiente de élite empezó a resquebrajarse golpe a golpe. Si quieres entender cómo se desarma una reputación en segundos, sigue escuchando y luego dime qué piensas. Dalton lanzó un jab y luego otro, midiendo reacciones. Ambos fallaron por márgenes ridículamente pequeños, la cabeza de Bruce se movía apenas lo necesario. Entonces soltó una combinación real, jab, cruzado y gancho, 3 golpes con intención de terminar la pelea. Bruce esquivó el primero, desvió el segundo con la mano izquierda y, antes de que el gancho pudiera formarse, se metió en su guardia y clavó la palma bajo su mandíbula. La cabeza del Seal se fue hacia atrás, las rodillas se dieron. Por un instante quedó suspendido, sin saber si caería. Bruce pudo acabarlo ahí. Todos lo supieron. Pero retrocedió y esperó. Dalton sacudió la cabeza, con sabor metálico en la boca y la vista nublada en los bordes. Cuando enfocó, Bruce estaba igual que antes, manos bajas, rostro sereno. Algo se quebró en la mirada del militar. La frialdad profesional dio paso a algo más primitivo. Dejó de pensar en técnica, solo quería hacer daño. Cargó con todo su peso, buscando anular la velocidad y convertir aquello en una pelea cerrada donde su tamaño mandara. Era una táctica lógica. Contra casi cualquiera, funcionaría. Bruce no retrocedió. Avanzó. Chocaron en el centro, pero en el último instante Bruce giró ligeramente el cuerpo, dejó pasar la inercia y barrió bajo la pierna de apoyo. La propia fuerza de Dalton lo traicionó. Perdió la base y cayó con fuerza sobre hombro y cadera. Bruce ya estaba encima. Un puño se detuvo a 1 centímetro de su garganta. No fue un golpe, fue un mensaje claro de lo que pudo ocurrir. El aire en la sala se congeló. Luego Bruce se apartó sin decir nada. Dalton se levantó con el rostro encendido y una línea de sangre en la comisura. La miró como si no fuera suya. Murmuró que había sido suerte, pero su voz no convencía ni a él. Ahora se movía con cautela, respirando más pesado.
La arrogancia se deshacía, reemplazada por urgencia. Probó una patada baja al muslo para frenar su movilidad. Bruce bloqueó con la tibia sin inmutarse y, antes de que la pierna regresara, lanzó una patada lateral fulminante. El talón se hundió en la cadera de Dalton. El efecto fue inmediato y brutal. Su lado izquierdo pareció apagarse. Si quieres descubrir cómo terminó este intercambio y qué lección dejó a todos los presentes, suscríbete y comparte tu punto de vista. Lo que sigue termina de cambiar la forma de ver el combate real. Si pensabas que ya habías visto el límite, aquí es donde todo se rompe. Lo que pasó en los siguientes segundos no solo derribó a un hombre, también destrozó la imagen que tenía de sí mismo. Quédate, porque este es el punto donde el orgullo pelea contra la realidad. Dalton se tambaleó hacia un lado, la pierna cediendo, y apenas logró sostenerse agarrándose del hombro de uno de los presentes. Un murmullo recorrió a los testigos. El hombre que lo sostenía dudaba entre ayudarlo o apartarse. Se soltó y volvió a encarar a Bruce, ahora cojeando, con cada opción reduciéndose. La parte racional de su mente le gritaba que se detuviera, que aceptara la desventaja. Pero toda su identidad se basaba en ser el más peligroso del lugar, y esa imagen se desangraba frente a todos. Intentó burlarse, preguntando si eso era todo. Bruce inclinó la cabeza. Su expresión no era de enojo ni de orgullo, sino de decepción, como la de un maestro ante un alumno que se niega a aprender. Le advirtió que estaba herido, que no hacía falta seguir. Dalton insistió. Bruce asintió con calma. Entonces has elegido el final. Dalton se lanzó buscando el agarre, queriendo forzar una lucha cerrada donde la fuerza bruta mandara. Solo encontró vacío. Bruce se apartó con un movimiento mínimo y, cuando el impulso lo pasó de largo, su codo trazó un arco corto que impactó en la sien. El sonido seco hizo que varios se estremecieran. Dalton cayó a una rodilla, la mirada perdida. El oficial ordenó detenerse, aliviado. Pero Dalton, sostenido solo por orgullo, volvió a levantarse, tambaleante, sin guardia real. Lanzó un derechazo lento, desesperado. Lo que ocurrió después quedó grabado para siempre en la memoria de los presentes. Bruce no esquivó ni golpeó. Atrapó la muñeca en pleno vuelo, redirigió el puño y, en el mismo movimiento fluido, se colocó a su espalda y presionó un punto bajo la oreja. El cuerpo de Dalton se tensó un instante, y se apagó. Cayó al tatami inconsciente, respirando débil, los ojos abiertos sin enfocar. Nadie se movía. Bruce soltó la muñeca y dio un paso atrás, sereno, como si hubiera resuelto un problema mecánico. El oficial corrió a revisar signos vitales, aliviado al confirmar que respiraba. Pidieron al médico. Bruce, mientras tanto, tomó su toalla y se limpió con calma. Los hombres lo miraban con una mezcla de asombro y respeto silencioso. Un joven se atrevió a preguntar qué había hecho. Bruce acomodó la toalla en su hombro y respondió con sencillez que solo lo ayudó a dormir. Si quieres que sigamos con la parte final de esta historia y entender la lección que dejó a todos los que estuvieron allí, suscríbete y deja tu opinión. Lo que viene no habla solo de pelear, sino de comprender el verdadero control. No te vayas ahora. Aquí es donde la pelea deja de ser física y se convierte en una lección que golpea mucho más profundo. Lo que se dijo en ese gimnasio cambió la forma de entender el combate y también el orgullo. El joven preguntó cómo lo había hecho. Bruce respondió con voz tranquila que el cuerpo tiene muchos interruptores, pero casi nadie sabe dónde están ni cómo usarlos. Dalton gimió y empezó a volver en sí. El oficial lo sostuvo para que no se levantara de golpe. Cuando abrió los ojos, primero hubo confusión. Luego recordó. Buscó a Bruce con la mirada y en su rostro apareció algo más que vergüenza, reconocimiento. El reconocimiento de alguien que acaba de chocar con una verdad imposible de ignorar. Quiso incorporarse y lo ayudaron. Preguntó qué había pasado.
La respuesta fue simple: perdiste. Apretó la mandíbula, los puños tensos, como si aún intentara rescatar algo de su orgullo. Pero el peso de lo ocurrido terminó por hundirle los hombros. Solo habían sido unos segundos inconsciente. Miró a Bruce de nuevo, ya sin odio. Dijo que había peleado muchas veces, en situaciones reales, y que nunca le había pasado algo así. Ni siquiera había logrado tocarlo. Bruce se acercó y los demás se apartaron sin darse cuenta. Le dijo que era fuerte, hábil y con experiencia real, pero que había peleado solo con el cuerpo y no con la mente. Dalton no entendía. Bruce explicó que antes de empezar ya había decidido quién creía que era su oponente y cómo debía vencerlo. Había luchado contra una idea, no contra la persona que tenía enfrente. La pelea, dijo, no se trata de tamaño ni solo de velocidad, sino de ver la realidad con claridad. Quien ve la verdad sin filtro siempre supera al que solo ve lo que quiere ver. Le dijo que había visto a un hombre desesperado por demostrar algo, alguien cuyo ego se había convertido en venda. Ese hombre, afirmó con calma, ya estaba derrotado antes del primer golpe. Dalton tragó saliva. Toda su carrera se había construido sobre ser el más duro del lugar. Si no era eso, ¿qué le quedaba? Bruce le tendió la mano y lo levantó. Le dijo que acababa de aprender algo que la mayoría nunca aprende, y que eso no era debilidad, sino el inicio de una fuerza real. El médico llegó poco después y confirmó que tenía una conmoción, pero estaba estable. El entrenamiento terminó, pero para los que estuvieron allí, la verdadera lección apenas empezaba. Si esta parte te hizo replantearte lo que significa ser fuerte, suscríbete y deja tu opinión. Aún queda reflexionar sobre por qué esta historia sigue resonando tantos años después. No es el final de una pelea, es el inicio de una transformación. Si alguna vez pensaste que ser fuerte era solo cuestión de músculos, lo que pasó después te va a sacudir. Quédate, porque aquí la lección se vuelve personal. Los 8 hombres no se marcharon enseguida. Sabían que habían presenciado algo importante. Bruce guardaba sus cosas cuando el oficial se acercó para disculparse por la actitud de Dalton. Bruce respondió con calma que él solo había hecho lo que sentía que debía hacer. Al otro lado del gimnasio, Dalton estaba sentado, la cabeza baja. Bruce se aproximó y esperó a que levantara la mirada. Le dijo que golpeaba con potencia y que su base era sólida, pero que delataba los ataques con los hombros y bajaba la mano derecha tras el jab. Dalton lo miró, sorprendido. ¿Le estaba dando consejos? Bruce contestó que solo decía lo que había visto. Le confesó que años atrás él también había sido ese joven que necesitaba probar su valor, y que tardó mucho en entender que pelear no es el destino, sino un camino para conocerse. Dalton asimilaba cada palabra en silencio. Le dijo que en apenas un minuto lo había hecho sentir como si no supiera nada. Bruce respondió que sí sabía muchas cosas, pero aún no se conocía a sí mismo. Sacó una libreta, escribió una dirección y se la entregó. Era el lugar donde entrenaba. Si algún día estaba en Los Ángeles, que fuera, no para pelear, sino para aprender. Dalton dudó, recordando lo que había dicho y hecho. Bruce le aseguró que sus palabras venían del miedo y sus acciones de la duda, y que eso no lo convertía en un enemigo. Le tendió la mano. Dalton la estrechó ya no como rival, sino como alguien que reconoce a un maestro. Se presentó por su nombre. Bruce sonrió y le dijo que sabía quién era, pero que la verdadera pregunta era si él mismo lo sabía. Luego caminó hacia la salida. Antes de irse, recordó a todos que el cuerpo puede entrenarse en meses, pero la mente tarda toda la vida, y que quien domina su mente no puede ser derrotado. Cuando se fue, quedó un silencio denso. Dalton seguía mirando el papel en su mano. Dijo en voz baja que había vivido situaciones extremas, había visto horrores, pero nada lo había sacudido tanto como lo que acababa de ocurrir allí. Si esta parte te dejó pensando, suscríbete y comparte tu reflexión.
A veces la mayor victoria no es derribar a alguien, sino despertar por dentro. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. La última parte de esta historia no habla de golpes, sino de algo mucho más difícil de enfrentar, darte cuenta de que estabas equivocado. Y esa realización puede doler más que cualquier impacto. Cuando le preguntaron si lo habían asustado, Dalton respondió que lo que de verdad lo sacudió fue entender que todo lo que creía saber estaba incompleto. Cada pelea que había ganado, ahora lo veía claro, la había librado bajo reglas más pequeñas, en un juego limitado. Los 8 hombres guardaron silencio durante años. Algunos jamás contaron lo que vieron. No fue solo una pelea, fue un quiebre interno. Con el paso del tiempo, y tras la muerte de Bruce en 1973, Dalton no lo recordaría como una estrella de cine ni como un ícono, sino como el hombre que lo dejó inconsciente y, al mismo tiempo, lo obligó a despertar. Recordaría abrir los ojos en el tatami, rodeado de rostros que reflejaban la misma incredulidad. Todos habían presenciado algo que desafiaba su forma de entender la lucha. Pero, sobre todo, recordaría la lección: las batallas más duras no se pelean contra otros, sino contra los límites que uno mismo se impone. Fue la enseñanza más importante de su vida, y la recibió en menos de minuto y medio. Este relato proviene de historias que circularon durante décadas entre militares y artistas marciales. Algunos discuten los detalles, otros aseguran haber estado allí. Lo que se repite siempre es la idea central: quien se acercaba pensando que enfrentaría a un actor, salía con una visión del combate y de sí mismo, completamente transformada. Si esta historia te hizo replantearte lo que significa ser fuerte, suscríbete y comparte tu opinión. A veces, una sola experiencia puede cambiar toda una vida, y la próxima reflexión podría estar esperándote en el siguiente video.